Dicen que algunas casas guardan secretos que ni el tiempo puede enterrar. Y aquella noche fue cuando los secretos comenzaron a hablar. La tormenta golpeaba los ventanales con furia. El viento silbaba entre los árboles como si quisiera advertirle a alguien que aún no era demasiado tarde para huir. Pero dentro de la vieja casa de los Villalba, el silencio era más ruidoso que el trueno. Lucía, una mujer de rostro cansado pero mirada firme, estaba sentada en el sofá con las manos temblando sobre una taza de té frío. Llevaba semanas sintiendo que algo no estaba bien. Desde que su esposo, Daniel, había regresado de su viaje de negocios, todo se sentía distinto. Demasiado distinto. Daniel entró en la sala con su habitual sonrisa controlada, esa que ya no le llegaba a los ojos. ¿Otra noche sin dormir?, preguntó con tono suave pero distante. Lucía apenas asintió. Los ruidos vienen del sótano otra vez. Él rió, forzando una calma que no sentía. Son las tuberías, amor. Ya te lo dije. Pero Lucía sabía que no eran las tuberías. Porque anoche, cuando bajó las escaleras con una linterna, juraría haber escuchado una respiración, que no era la suya. La tensión en la casa crecía con cada día. Daniel se quedaba más tiempo fuera, y cuando regresaba, lo hacía con un olor extraño, una mezcla de perfume caro y humo de cigarro, algo que no tenía sentido en su rutina. Lucía empezó a notar los horarios, las llamadas, los silencios. Y poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Hasta que descubrió un nombre. Marta, una llamada no contestada. Un mensaje a medianoche. Y una fotografía que cayó de su chaqueta una mañana, Daniel sonriendo junto a una mujer desconocida en un café de la ciudad. El corazón de Lucía se rompió en silencio. No gritó. No lloró. Solo guardó la foto en el cajón y esperó. Porque a veces, el silencio es la mejor trampa. Esa noche, decidió seguirlo. Daniel salió justo después de la cena, diciendo que debía revisar unos papeles importantes. Lucía lo siguió en su viejo coche, manteniendo la distancia. Las luces de la ciudad se reflejaban en su rostro mientras apretaba el volante con fuerza. Él condujo hasta las afueras, hacia una casa que Lucía nunca había visto antes. Allí estaba Marta, esperándolo en la puerta. Lucía se quedó observando desde la oscuridad, sintiendo como el mundo se le caía encima. No era solo una aventura, era una traición que venía de lejos. Y lo peor era que algo en esa casa no cuadraba. Las ventanas estaban cubiertas y el jardín parecía abandonado, como si nadie más viviera allí. Sin embargo, luces parpadeaban adentro y sombras se movían. Lucía volvió a casa sin lágrimas, sin voz, pero dentro de ella, una decisión se encendió como fuego. Ya no iba a ser la mujer que calla. No más. A la mañana siguiente, el amanecer pintó el cielo de gris. Daniel estaba sentado frente al espejo, arreglándose la corbata, cuando Lucía le habló sin mirarlo. Fui a verte anoche. El reflejo de Daniel se tensó. ¿Cómo dices? A la casa de Marta. Él se quedó inmóvil, los dedos temblando sobre el nudo de la corbata. Un silencio helado llenó la habitación. No sabes lo que estás diciendo, murmuró él, girando lentamente. Lo sé todo, respondió Lucía. Y también sé lo que ocultas en el sótano. Daniel palideció. Por primera vez en años, fue él quien se quedó sin palabras. Porque detrás de esa puerta, donde siempre decía que había tuberías viejas, Lucía había encontrado algo que cambiaría todo. El sonido del viento volvió a golpear los cristales. Lucía se levantó, dio un paso hacia él y susurró, esta vez, Daniel, el silencio no te va a salvar, y justo en ese instante, un golpe sordo resonó desde el sótano. 1, 2, 3 veces. Lucía y Daniel se quedaron congelados. El miedo, el verdadero miedo, llenó la casa. El tercer golpe resonó con tanta fuerza que las paredes parecieron respirar. Lucía y Daniel se miraron, sin moverse, como si el más leve movimiento pudiera despertar algo escondido en la oscuridad. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucía con la voz apenas audible. Daniel no respondió. Su mirada se clavó en la puerta del sótano. Blanca, cerrada, pero temblando con un leve eco metálico. Lucía dio un paso hacia atrás. Daniel, en cambio, avanzó. Te dije que no vuelvas a bajar ahí, murmuró entre dientes. Entonces dime qué hay ahí, replicó ella, sin apartar la vista. Dímelo, Daniel. Del silencio fue su respuesta. Un silencio tan pesado que dolía. Entonces, otro golpe, más débil, como un suspiro detrás de la puerta. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Daniel apretó los puños y exhaló con rabia contenida. No es lo que piensas, dijo, pero su voz sonó vacía. Lucía lo observó con calma mortal. Entonces abre la puerta. No, respondió él, rotundo. ¿Por qué no? Porque hay cosas que no entenderías. Lucía lo miró, y por un segundo, el miedo se transformó en furia. Tomó las llaves del mueble y caminó directo hacia la puerta. Daniel intentó detenerla, pero ella fue más rápida. Giró la llave. El chirrido del metal sonó como un grito. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar un aire frío, húmedo, cargado de algo que olía a encierro y a culpa. La linterna del pasillo apenas alcanzaba a iluminar los primeros escalones. Lucía bajó un paso, luego otro. Daniel la siguió, murmurando entre dientes, no hagas esto. Por favor, Lucía, pero ya era tarde. Al llegar al final de la escalera,
La luz reveló una habitación estrecha, con paredes cubiertas de moho y herramientas oxidadas colgadas en clavos viejos. Y en el centro, una silla. Una silla de madera, con cuerdas gastadas en los brazos. Lucía sintió cómo su respiración se aceleraba. ¿Qué es esto, Daniel?, susurró. Él no contestó. ¿Qué hacías aquí?, insistió, girándose hacia él. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, un leve sonido la hizo girar otra vez desde la esquina más oscura del sótano. Se escuchó un sollozo, Lucía levantó la linterna, y entonces la vio una mujer, pálida, con la piel marcada por el encierro, los ojos hundidos pero vivos. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Lucía retrocedió, aterrada. La mujer susurró con voz quebrada, «Ayúdame». Lucía tembló. Su mente no podía procesar lo que veía. Giró hacia Daniel, que ahora la observaba con una mezcla de desesperación y resignación. «¿Qué hiciste?», gritó Lucía, su voz rompiendo el aire. Daniel se llevó las manos al rostro. No era lo que parecía. No tenía elección. ¿No tenías elección?, repitió ella, incrédula. ¿Quién es ella?, Daniel tardó en responder. Luego, casi sin voz, murmuró, «Marta». El nombre cayó como un disparo. Lucía sintió que el mundo se detenía. La mujer del suelo. Era Marta. La misma de la foto, la misma por la que Lucía había llorado noches enteras creyendo que la había perdido por amor. Pero lo que tenía frente a ella era algo mucho más oscuro de ella. «Me traicionó», dijo Daniel, su voz quebrada. «Me robó. Me amenazó con arruinarme». Lucía lo miraba sin pestañear, intentando no gritar. «¿Y por eso la enterraste aquí?». «No quería hacerlo», dijo él, temblando. «Solo quería que hablara, que me dijera dónde estaba el dinero». Pero luego, ya era tarde, Lucía bajó la linterna, sin dejar de mirarlo. La mente se le llenó de imágenes, las noches de insomnio, los ruidos, los silencios. Todo tenía sentido ahora. Todo excepto una cosa. «¿Desde cuándo?», preguntó. 3 meses, respondió él, apenas audible. 3 meses, repitió Lucía, con la voz vacía. «Todo este tiempo». Aquí abajo Marta volvió a murmurar algo, pero su voz era apenas un hilo. Lucía se arrodilló junto a ella. «Tranquila», le dijo suavemente. «Te sacaré de aquí». Daniel dio un paso adelante. «No puedes hacerlo. Si la sueltas, nos destruirá a los dos». Lucía lo miró con una calma que daba miedo. «No, Daniel. Tú te destruiste solo». En ese momento, Marta levantó la mirada y, entre lágrimas, dijo algo que heló la sangre de Lucía. «Él no está solo. Hay alguien más». Lucía se quedó inmóvil. «¿Qué dices?». Marta la miró con pánico. «Alguien más. Viene cada noche». «No es solo él». Daniel retrocedió un paso. Su rostro se tornó gris. «No hables de eso», susurró. «¿Quién viene, Daniel?», preguntó Lucía, acercándose. «¿Quién?». El silencio volvió a llenar el sótano. Solo se escuchaba el goteo del agua y el temblor de las respiraciones. Hasta que, un sonido distinto se escuchó desde arriba. Pasos, lentos, fuertes. Subiendo por el pasillo, Lucía y Daniel se miraron con horror. «¿Esperas a alguien?», preguntó ella. «No», respondió él, apenas respirando. Las luces titilaron. Un portazo se escuchó en la planta superior. Y luego la voz. Una voz grave, masculina. «Daniel, tenemos que hablar». Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Marta empezó a llorar de miedo. Daniel, paralizado, solo alcanzó a susurrar, «Ya no debió venir». La voz resonó desde el pasillo como un trueno contenido. «Daniel, tenemos que hablar». Lucía se giró hacia las escaleras del sótano. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Daniel se quedó inmóvil, los labios temblando. Marta, en el rincón, empezó a sollozar. «¿Quién es?», preguntó Lucía, aunque en el fondo ya sabía que la respuesta no sería simple. Daniel tardó en responder. «No debía venir», repitió con un hilo de voz. «Prometió que no volvería». Los pasos bajaban lentamente. 1, 2, 3. Cada crujido del suelo hacía que el corazón de Lucía latiera con más fuerza. La figura apareció al final de la escalera. Un hombre alto, de cabello oscuro, con un abrigo empapado por la lluvia. Sus ojos eran duros, calculadores. Y en su mano, un revólver. «Daniel», dijo el hombre. «No pensé encontrarte aquí otra vez». Daniel tragó saliva. «Tú no deberías estar aquí, Julián». Lucía dio un paso atrás. «¿Lo conoces?», preguntó, mirando a ambos. Julián la observó con una mezcla de sorpresa y desdén. «Así que esta es Lucía, la esposa fiel, la que no debía saber nada». Lucía sintió como un nudo se formaba en su garganta. «¿Qué está pasando aquí?», gritó. «Díganme la verdad». Julián bajó el arma lentamente, sin dejar de apuntar. «Tu esposo y yo trabajábamos juntos», dijo con voz fría. «Pero él decidió quedarse con todo, con el dinero, con la información. Y con el problema». Lucía miró a Daniel, horrorizada. «¿De qué habla?». Daniel respiró hondo. «Era un trato, Lucía. Un negocio rápido. Nadie debía salir herido». «¿Negocio?», repitió ella. «Tienes a una mujer secuestrada en el sótano». «Daniel, no lo entiendes», gritó él. «Ella los traicionó a todos». Marta, desde el rincón, alzó la voz por primera vez. «No es verdad», lloró. «Yo solo quería irme. Ellos me usaron». Lucía se giró hacia Julián. «¿Y tú? ¿Qué quieres?».
Él sonrió con frialdad. Quiero lo que me pertenece. Y quiero asegurarme de que nadie más hable. El silencio volvió a reinar, tenso, vibrante. Lucía dio un paso al frente. Entonces dispara. Pero antes de hacerlo, mira lo que te has convertido. Julián se detuvo, la observó. Había algo en la voz de esa mujer que le recordó a su madre, a la culpa, al pasado. Bajó el arma apenas un segundo, y Daniel aprovechó. Un golpe seco, rápido. Daniel se lanzó sobre Julián, intentando arrebatarle el arma. El disparo retumbó en el sótano, rebotando contra las paredes. Lucía gritó. Marta se cubrió el rostro. Cuando el humo se disipó, Julián estaba en el suelo, respirando con dificultad. Daniel tenía el arma en la mano, temblando. Lucía se acercó, con el rostro lleno de miedo. ¿Qué has hecho? Daniel miró el arma como si no entendiera cómo había llegado allí. No quería hacerlo. Fue él. Julián tosió sangre, intentando hablar. No, termina de aquí. Y con su último aliento, miró directamente a Lucía. Tienes que saber la verdad, Marta. No es quien dice ser. Lucía se quedó paralizada. Volvió la vista hacia Marta, que seguía encogida en la esquina. ¿Qué quiso decir? Preguntó. Marta no respondió. Solo bajó la mirada. Daniel soltó el arma y se dejó caer contra la pared. Todo está perdido, murmuró. Lucía respiró profundo, tratando de mantener la calma. No está perdido. Vamos a llamar a la policía. No entiendes, dijo Daniel, mirándola con desesperación. Si la policía entra aquí, no solo yo caeré. Tú también. Lucía lo miró sin comprender. ¿Yo? Daniel asintió. Ese dinero. Está a tu nombre. Todo lo puse en tus cuentas. Si alguien investiga, parecerá que tú lo robaste. Lucía sintió que el mundo giraba. Era una trampa. Una lenta, calculada trampa. De repente, Marta se puso de pie. Sus ojos estaban diferentes, más fríos, más conscientes. Tiene razón, dijo con voz firme. Nada de esto fue un accidente. Lucía dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Marta sonrió apenas. Yo no soy una víctima, Lucía. Nunca lo fui. El silencio fue absoluto. Daniel la miró como si viera un fantasma. Tú los llamaste. Marta sintió. Volverán. Muy pronto. Un estruendo los interrumpió. Las luces del sótano se apagaron. Oscuridad total. Lucía escuchó el sonido del viento colándose por la ventana rota, los pasos apresurados, el temblor del suelo. Y entonces, una nueva voz. Una voz suave, femenina, pero con un tono de autoridad. Policía, nadie se mueva. Luces de linternas atravesaron la oscuridad. Lucía parpadeó, deslumbrada. Varios agentes descendían por las escaleras. Uno de ellos tomó el arma del suelo. Otro sujetó a Daniel. Un tercero se acercó a Marta y la abrazó. Bien hecho, le dijo la mujer policía. Sabíamos que podías hacerlo. Lucía no entendía nada. ¿Qué está pasando? Preguntó con la voz quebrada. Marta la miró con una mezcla de compasión y tristeza. Soy agente encubierta. Marta no existe. Solo vine por Daniel. Lucía sintió que se le iba el aire. Todo su mundo se desmoronaba. Daniel fue esposado sin resistirse. La agente se acercó a Lucía. No está bajo arresto, señora Villalba, pero necesitaremos que declare. Hay muchas cosas que debe saber. Lucía sintió, perdida, temblando. La sacaron del sótano entre ecos de sirenas y gritos. Pero mientras subía las escaleras, no podía dejar de pensar en algo. Julián había dicho una frase antes de morir. No termina aquí. Cuando la policía se llevó a Daniel, Lucía lo vio girar la cabeza una última vez. Su mirada estaba vacía, pero en sus labios había una sonrisa. Una sonrisa que decía que la historia, lejos de terminar, apenas comenzaba. Lucía se quedó sola en la sala, envuelta en el resplandor azul de las luces policiales. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada, pero el tiempo parecía detenido. La casa, ahora llena de extraños uniformados, ya no le pertenecía. Todo lo que había creído, su matrimonio, su hogar, su vida, se desmoronaba pedazo a pedazo. Un agente se le acercó con voz serena. Señora Villalba, necesitamos que nos acompañe a la estación. Solo para aclarar algunos detalles. Lucía sintió sin decir palabra. Mientras caminaba hacia la puerta, su mirada se cruzó con la de Daniel. Él, esposado, la observaba con una calma inquietante, casi triunfal. Te lo advertí, susurró, apenas audible. Nada termina aquí. Lucía no respondió. Pero esas palabras se le quedaron grabadas como una herida abierta. Horas después, en la comisaría, el inspector Gálvez revisaba los informes. Su esposo será procesado por secuestro, fraude y homicidio en segundo grado, dijo, sin levantar la vista de los papeles. Pero necesitamos su versión completa. Lucía respiró hondo. Yo no sabía nada, dijo, casi como un mentre. No sabía lo que hacía. El inspector la observó con detenimiento. Tal vez no, señora Villalba, pero hay algo que sí sabía, ¿verdad? Lucía lo miró, confundida. ¿A qué se refiere? Gálvez le mostró una carpeta con fotografías y documentos. En la primera, aparecía ella, mucho más joven, junto a Daniel y Julián. Lucía sintió un escalofrío. Eso fue hace años, susurró. No tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver, replicó el inspector. Usted era parte de la misma empresa. La investigación demuestra que conocía los movimientos del dinero y las operaciones de su marido. Lucía se quedó en silencio.
El pasado regresaba como un eco lejano que se negaba a morir. Esa noche, cuando finalmente la dejaron regresar a casa, el silencio era absoluto. Los policías se habían marchado. La casa estaba vacía. Solo quedaban huellas de barro en el suelo y un olor a humedad en el aire. Lucía caminó hasta el sótano. La puerta seguía entreabierta. Encendió la linterna y bajó lentamente, cada paso resonando como un recuerdo. Allí, entre las sombras, vio la silla vacía. Las cuerdas colgaban, sueltas. Y sobre la mesa, una carpeta. La misma carpeta que Daniel usaba para sus negocios. Lucía la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos, nombres, cuentas bancarias. Y algo más, una hoja escrita a mano, con tinta azul, dirigida a ella. Si estás leyendo esto, significa que todo salió como debía. No intentes entenderlo, Lucía. Fuiste parte de esto desde el principio, aunque lo hayas olvidado. Y cuando todo termine, volverás a recordarlo. Lucía dejó caer el papel, horrorizada. ¿Olvidado? ¿A qué se refería? Corrió hacia su habitación, abrió un viejo baúl de madera, donde guardaba documentos antiguos. Allí, entre fotos familiares y cartas amarillentas, encontró algo que nunca había visto antes, un contrato con su firma. Era una transacción bancaria a nombre de una empresa fantasma. La fecha, 3 años atrás, Lucía se desplomó en el suelo. Las imágenes comenzaron a mezclarse en su mente. Una reunión secreta, una conversación con Julián, un sobre lleno de dinero, y su propia voz diciendo, esto nunca saldrá a la luz. Un dolor punzante le atravesó la cabeza. La verdad comenzaba a resurgir como un monstruo despertando de un largo sueño. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Daniel estaba en una celda, con la mirada perdida. El guardia pasó junto a él, pero Daniel no dijo nada. Solo esperaba. Y cuando el reloj marcó las 2, una figura apareció frente a los barrotes. Era Marta. O mejor dicho, la agente encubierta. No esperaba volver a verte tan pronto, dijo él, con una media sonrisa. Ella cruzó los brazos. Aún hay cosas que debes explicar. Daniel se acercó lentamente. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto? Susurró. Que ni siquiera tú sabes quién te dio la orden. Marta frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Digo, continuó él, que no me arrestaron por casualidad. Alguien movió las piezas. Alguien muy cerca de ti. Y de mí. La agente lo observó, confundida. ¿Insinúas que tu esposa? Daniel sonrió. No insinúo nada. Solo digo que ella tiene más memoria de la que aparenta. Y cuando recuerde, ya será tarde. Esa misma noche, Lucía despertó sobresaltada. Había tenido una pesadilla. Se veía a sí misma en una habitación oscura, firmando papeles, mientras Daniel y Julián discutían. Ella decía una frase que no podía olvidar: si las cosas se complican, yo desaparezco. Corrió al espejo. Su reflejo estaba pálido, los ojos enrojecidos. El eco de la voz de Daniel resonaba en su cabeza. Fuiste parte desde el principio. Lucía se derrumbó sobre el lavabo. No, no puede ser, susurró. Yo no haría algo así. Entonces el teléfono sonó. Un número desconocido. Respondió, temblando. Hola. Silencio. Luego, una voz familiar. Lucía, soy el inspector Gálvez. Necesitamos que venga a la comisaría. ¿Qué ocurre? Encontramos algo en el sótano. ¿Qué cosa? Gálvez hizo una pausa. Huella digital. Tuya. En la pistola que mató a Julián, Lucía dejó caer el teléfono. El sonido metálico retumbó en la habitación vacía. Esa noche no durmió. Salió al jardín, bajo la lluvia, mirando la casa como si fuera una tumba. Cada ladrillo parecía esconder un recuerdo borrado. Y en el fondo del pasillo creyó ver una silueta. Una figura quieta, observándola. Lucía parpadeó, y la figura desapareció. Solo quedó el eco del viento. Pero dentro de ella, algo despertaba lentamente, una certeza que la aterraba. Tal vez Daniel tenía razón. Tal vez ella también era culpable. La lluvia no había cesado desde aquella llamada. Lucía permanecía frente a la ventana, observando las gotas resbalar por el cristal como si contaran los segundos que le quedaban de cordura. La casa estaba en silencio, pero dentro de su mente, no. Ecos, voces, fragmentos de recuerdos cruzaban su pensamiento sin orden, risas, gritos, una firma, el sonido de una puerta que se cerraba con fuerza. No puede ser verdad. Susurró, llevándose las manos a la cabeza, intentaba convencerse, pero el miedo ya se había instalado dentro de ella. La huella en la pistola, el contrato con su firma, la carta de Daniel. Todo apuntaba a lo mismo. Ella había sido parte de esa mañana. Al llegar a la comisaría, el inspector Gálvez la esperaba con rostro severo. Gracias por venir, señora Villalba, dijo, sin ofrecerle asiento. Tenemos que mostrarle algo. Lucía lo siguió hasta una pequeña sala de interrogatorio. En la mesa, una grabadora y una carpeta sellada. El inspector pulsó un botón. La cinta comenzó a reproducirse. Confirmó la entrega. Nadie sabrá nada. Ella firmará los papeles y todo parecerá legal. ¿Y la mujer? Desaparecerá. Lucía sintió un escalofrío. La voz. Era la suya. Esto fue grabado hace 3 años, dijo Gálvez, observándola. ¿Quiere explicarlo? Lucía negó con la cabeza, horrorizada. No, eso no soy yo. No lo recuerdo. Pero es su voz, señora. Y su firma está en los documentos.
No, no, balbuceó, con lágrimas en los ojos. Alguien me manipuló. Galvez la miró con un dejo de compasión. Tal vez, pero alguien muy cercano debió hacerlo. Y ese alguien podría ser su esposo. Lucía se llevó las manos a la cara. Daniel. Siempre Daniel. Pero en el fondo, una pregunta más oscura la atormentaba, ¿y si no fue solo Daniel? Esa noche, de regreso en casa, encontró una carta deslizada por debajo de la puerta, sin remitente. Solo una frase escrita a máquina: si quieres saber quién eres realmente, ve al lugar donde todo empezó. Lucía se quedó helada. Sabía perfectamente de qué lugar hablaba: la casa del lago, la propiedad que Daniel había vendido años atrás para pagar deudas. Nadie había vuelto allí desde entonces. A la mañana siguiente, condujo bajo una niebla espesa. El camino estaba cubierto de hojas, los árboles se curvaban sobre el auto como si quisieran ocultar lo que estaba por venir. Cuando llegó, el portón estaba oxidado, pero no cerrado. Empujó la puerta, que chirrió como un susurro antiguo. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. El olor a madera húmeda, a encierro, le devolvía una sensación familiar y aterradora. Subió las escaleras, paso a paso, hasta llegar al despacho de Daniel. Allí, sobre el escritorio, había una caja metálica. La abrió. Dentro, varios sobres, cintas y una fotografía. En la foto aparecían ella, Daniel, Julián y Marta. Pero Marta no era la mujer que había conocido, era otra, más joven, con el mismo rostro, pero una mirada distinta en el reverso de la foto. Una frase escrita con letra temblorosa: Proyecto Lázaro, fase 1 completada. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Proyecto Lázaro. Ese nombre le sonaba vagamente como un sueño medio recordado. Abrió uno de los sobres. Dentro, informes médicos, diagramas cerebrales, registros de tratamientos neurológicos. Su nombre estaba en cada uno. Lucía Villalba, sujeto de prueba 3. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. Todo empezó a tener sentido. Y a la vez, nada. Daniel no solo había jugado con su confianza, también con su mente. Recordó las lagunas, los olvidos, los días que no podía explicar, las pastillas para la ansiedad que le daba cada noche, los documentos que firmaba sin leer, y la frase de su carta: volverás a recordarlo. Lucía cayó de rodillas, llorando. Había sido manipulada, había sido reprogramada. El sonido de un motor la hizo reaccionar. Alguien acababa de llegar. Corrió hacia la ventana. Un coche negro se detuvo frente a la casa. Dos hombres bajaron, vestidos de civil, pero con movimientos demasiado coordinados. Uno de ellos tenía un auricular. Lucía apagó la luz y retrocedió. No podía dejar que la encontraran. Bajó por la puerta trasera, corriendo entre los árboles, la lluvia golpeándole el rostro. El barro le dificultaba avanzar, pero siguió. Solo se detuvo cuando escuchó un disparo. El sonido retumbó entre los pinos, se escondió detrás de un tronco. Los hombres se acercaban, linternas en mano. Uno de ellos habló por radio: la tenemos. Repito, la tenemos. Lucía respiró hondo y sacó su teléfono. Marcó un número que no debía recordar, pero que su memoria le susurró. Una voz contestó. ¿Lucía? Dijo el inspector Galvez. Me encontraron, susurró ella. Ellos saben todo. ¿Dónde estás? La casa del lago. Proyecto Lázaro. ¿Es real? Un ruido metálico la interrumpió. Alguien había entrado por la puerta trasera. Lucía corrió hacia el muelle, el corazón a punto de estallar. El agua del lago brillaba bajo los relámpagos. Detrás de ella, los pasos se acercaban. Lucía, Deitant, gritó una voz. Era Marta, la agente. Empapada, con el rostro desencajado. No sabes lo que estás haciendo, le dijo. Déjame ayudarte. Lucía retrocedió, apuntándola con el revólver que había encontrado en la casa. ¿Ayudarme? Me mentiste. Todo esto es una farsa. No, Lucía, no te mentí. Tú fuiste la primera. Tú creaste el proyecto. Lucía parpadeó, sin entender. ¿Qué estás diciendo? Marta dio un paso más. Hace 4 años, tú y Daniel desarrollaron un experimento para borrar recuerdos traumáticos. Pero el proceso salió mal. Fuiste la primera en probarlo. Perdiste parte de tu memoria. Y él aprovechó eso para manipularte. Lucía bajó el arma lentamente. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Entonces, ¿todo lo que recuerdo es una mentira? No todo, dijo Marta, acercándose. Pero ahora entiendes por qué él te necesitaba. Tú eres la única que puede detenerlo. Un trueno rompió el cielo. El agua del lago se agitó violentamente. Lucía miró a Marta con desesperación. ¿Dónde está Daniel? Marta suspiró. Escapó. ¿Y si lo conoces bien? ¿Sabes exactamente a dónde irá? Lucía cerró los ojos. Y lo recordó. El lugar, el laboratorio, el inicio de todo. Abrió los ojos, y su voz sonó firme, como si una nueva Lucía hubiese despertado. Entonces iremos por él. La carretera hacia el norte estaba desierta. El amanecer apenas se insinuaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris metálico. Lucía conducía con las manos firmes sobre el volante, la mirada fija. A su lado, Marta revisaba un mapa digital. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó. Lucía sintió sin apartar la vista del camino. Sí,
El laboratorio. El lugar donde todo empezó. El vehículo se detuvo frente a un complejo abandonado entre los árboles. La entrada estaba bloqueada por una verja oxidada. Con un cartel casi legible, Centro Neurológico de Investigación Lázaro, acceso restringido. Marta sacó su arma. Déjame ir delante. Lucía negó con la cabeza. No. Esta vez termino yo lo que empecé. Empujó la puerta, que se dio con un chirrido. El interior olía a polvo, metal y recuerdos. Los pasillos estaban llenos de papeles rotos, cables, pantallas cubiertas de telarañas. Pero en el fondo, una luz. Una sola lámpara encendida. El eco de sus pasos se mezclaba con el zumbido eléctrico. Lucía avanzó con cautela hasta que la voz familiar la detuvo. Sabía que vendrías. Daniel estaba allí, de pie frente a un monitor. Su rostro demacrado, los ojos hundidos, pero con esa sonrisa que siempre ocultaba algo. No podía terminar sin Tim continuó. Después de todo, este lugar. Es nuestro hijo. Lucía apretó los puños. ¿Qué hiciste conmigo, Daniel? Él la miró con ternura fingida. Nada que no hubieras hecho tú misma. Marta levantó el arma. No intentes manipularla. Ya sabemos lo del proyecto. Daniel soltó una risa baja. ¿Lo sabemos? Oh, Marta, no sabes ni la mitad. Caminó hacia una consola y presionó un botón. En la pantalla aparecieron grabaciones. Lucía, con bata de laboratorio, firmando documentos. Daniel, a su lado, explicando un procedimiento. Y Marta, observando desde una cámara de seguridad. Lucía sintió que el suelo se desmoronaba. No, de eso no puede ser. Daniel se acercó. Tú diseñaste el protocolo, Lucía. El proceso de reconfiguración de memoria emocional. El objetivo era eliminar el trauma, pero cuando lo probaste en ti misma, destruiste parte de quién eras. Mentira, gritó ella. Tú me obligaste. Yo, sonrió. Todo está grabado. Dijiste que querías olvidar, que el dolor era insoportable, que no querías recordar lo que habías hecho con Julián. Lucía dio un paso atrás, temblando. ¿Qué hice con Julián? Daniel la miró directo a los ojos. Lo mataste, Lucía. Tú lo hiciste. El silencio fue absoluto. Solo se oía el zumbido de los monitores. Lucía sintió el aire escapársele del pecho. Las imágenes comenzaron a fluir por su mente. Una discusión violenta, una pistola, un disparo. El cuerpo de Julián cayendo. Su grito ahogado. Y Daniel abrazándola, susurrándole, te haré olvidar. Lucía cayó de rodillas, llorando. No, no puede ser. Marta bajó el arma, conmocionada. Daniel, ¿qué intentas lograr con esto? Él sonrió con frialdad. Redención. O quizás justicia. No lo sé. Solo sé que ninguno de nosotros puede escapar del proyecto. Ni siquiera tú. Marta lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Daniel pulsó otra tecla. En la pantalla apareció un expediente. Marta palideció. Eso es imposible. Tú también fuiste parte, Marta, dijo Daniel suavemente. Por eso te eligieron como agente encubierta. No recordabas quién eras antes del tratamiento. Marta dio un paso atrás, el arma temblando en su mano. Lucía se puso en pie, entre lágrimas y rabia. ¿Qué hiciste con nosotras? Daniel extendió los brazos, casi teatral. Intenté crear una nueva humanidad. Sin dolor, sin culpa. Pero olvidé una cosa, el dolor es lo que nos hace humanos. Lucía lo observó con furia contenida. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Él sonrió. Porque alguien tiene que apagarlo todo. Con un gesto, encendió una consola oculta. Las luces del laboratorio comenzaron a parpadear. Una alarma sonó. Autodestrucción iniciada. Evacué las instalaciones. Marta corrió hacia la puerta. Tenemos que irnos. Lucía se quedó quieta, mirando a Daniel. ¿Vienes con nosotros? Él negó lentamente. No, Lucía. Ya no queda nada que salvar. Solo recuerdos. Y errores. El suelo tembló. Un tubo de vapor estalló. Marta la tomó del brazo. Lucía, vámonos. Pero ella no se movió. Sus ojos seguían fijos en Daniel. Dime una cosa antes de morir, dijo ella. ¿Alguna vez me amaste? Daniel sonrió con lágrimas contenidas. Siempre. Por eso intenté borrarte. El techo comenzó a derrumbarse. Lucía corrió, arrastrando a Marta fuera del pasillo. Detrás de ellas, una explosión iluminó el laboratorio. El fuego consumía las sombras del pasado. Horas después, al amanecer, los bomberos y la policía acordonaban el área. Lucía, cubierta de ceniza, observaba el humo elevarse. Marta estaba a su lado, en silencio. ¿Crees que murió?, preguntó Lucía. Marta suspiró. Si no lo hizo, querrá que pensemos que sí. Y el inspector Gálvez se acercó. Encontramos algo entre los restos, dijo, entregándole una pequeña caja metálica. Lucía la abrió. Dentro, un chip de memoria. Un solo archivo. Nombre, Lázaro, última versión. Lucía lo miró fijamente. ¿Qué hacemos con esto? Marta respondió con voz grave. Decide tú. Eres la única que puede cerrar este ciclo. Lucía guardó el chip en su bolsillo. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar. No lo destruiré, dijo finalmente. Marta la miró, sorprendida. ¿Por qué? Lucía sonrió con tristeza. Porque la memoria no se destruye, solo se esconde, hasta que alguien la despierta.
El viento sopló entre los árboles. El fuego del laboratorio se extinguía lentamente. Lucía dio un último vistazo al lugar donde todo había comenzado, y terminó caminando hacia la luz del amanecer, sabiendo que, dentro de ella, aún quedaban verdades por recordar. Han pasado 3 meses desde la explosión del laboratorio. El informe oficial dice que no hubo sobrevivientes entre los responsables del proyecto Lázaro. Solo 2 nombres se mantuvieron fuera del registro, Lucía Villalba y Marta Ríos. La prensa habló de una tragedia, de un incendio industrial, de un fraude científico. Pero nadie mencionó la palabra memoria. Nadie habló de los experimentos, ni de los sujetos que nunca fueron encontrados. Lucía ahora vive en un pequeño pueblo costero. El mar golpea las rocas cada mañana como si quisiera borrar el pasado. Pero hay cosas que ni el mar puede borrar. Cada noche, cuando intenta dormir, escucha una voz en su mente. Una voz que no es suya. A veces le dice su nombre. Otras veces, solo repite una frase. El proyecto sigue vivo. Una tarde, mientras caminaba por el muelle, un niño se le acercó. Llevaba una gorra roja y una pequeña grabadora en la mano. Señora Lucian, dijo el niño, esto es suyo. Lucía lo miró, desconcertada. ¿De dónde sacaste eso? Un hombre me la dio, respondió. Dijo que se la entregara a usted. ¿Qué sabría qué hacer? Lucía tomó la grabadora. Era antigua, con marcas de fuego, pero aún funcionaba. La encendió. Una voz familiar resonó entre los sonidos de interferencia. Lucía, si estás oyendo esto, significa que sobreviví. No puedo detener el proyecto. Ya no. Pero tú sí. Todo está en el archivo que llevas contigo. No lo destruyas todavía. Encuentra la secuencia. Despiértalos. Recuerda, Lázaro no fue creado para borrar la memoria, sino para revivirla. El mensaje se cortó. Lucía se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. El viento soplaba fuerte, y en el horizonte, el cielo se cubría de nubes. Sacó de su bolso la pequeña caja metálica con el chip. La observó un largo rato. Sabía que si lo conectaba, todo podría comenzar de nuevo, que el mundo podría recordar, o perderlo todo a lo lejos. Marta la observaba desde un banco, con un auricular en el oído. Confirmado, dijo en voz baja. La tiene consigo. Una voz respondió desde el otro lado. Perfecto. Procedan con la fase 2. Lucía guardó el chip en el bolsillo. Miró al mar. Y susurró para sí, el pasado nunca muere. Solo espera ser despertado. La cámara se aleja lentamente. El sonido del viento se mezcla con un último eco de voz. Proyecto Lázaro. Reiniciado.